La vemos. Hablemos ahora de lenguajes no tipados. Entonces, en otros lenguajes, los valores pueden representar, por ejemplo, un entero y un carácter, ¿cierto? Dichos lenguajes tienen un modelo de ejecución no tipado. Los lenguajes con modelos de ejecución no tipado normalmente no detectan operaciones inapropiadas en tiempo de ejecución. Esto es peor aún, ¿cierto? O bueno, peor no, porque depende de lo que uno necesite. Si yo quiero que mi programa ejecute siempre, ¿cierto? No importa lo que dé, pero que ejecute siempre bajo ciertos criterios. Entonces, digamos que uno podría utilizar un lenguaje de programación no tipado, aunque típicamente en la práctica uno necesita cierta certeza que lo que estoy ejecutando se está ejecutando bien. Si las operaciones son aplicadas con datos incorrectos, los resultados no son especificados. Es decir, si yo aplico una operación con datos incorrectos, esa cosa va a funcionar, pero yo no sé qué me va a retornar. ¿Sí? Me va a retornar algo, pero yo no sé qué me va a retornar, porque digamos que yo no voy a hacer validación de tipo, simplemente va a retornar lo que el lenguaje de programación quiera retornar, o lo que haya en memoria, si sea basura en memoria. En dichos lenguajes se podría hacer la multiplicación de dos caracteres, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico dos caracteres? Entonces el lenguaje de programación va y lee el contenido de memoria del carácter. Y dice, entonces eso es un número y multiplica, como son en últimas son hexadecimales, multiplica los dos hexadecimales y esa va a ser la solución a ese problema. Por ejemplo, eso podría ser un resultado. ¿Qué va a dar eso? Ni idea. Y luego eso se va a interpretar como un string. El resultado de esa operación será lo que el hardware haga con la representación de los caracteres. Lo que yo les decía, ahí puede darle cualquier cosa. Esto se llama un diseño político, ¿cierto? Es un diseño, o sea, dirigido por lo que sea que el hardware diga. Pero digamos que esos lenguajes de programación no tipados, pues no nos van a interesar aquí en el curso. Lo que nos van a interesar son los lenguajes tipados. Entonces, los lenguajes tipados pues tienen unas ventajas, ¿no? Evitan las dificultades anteriores, analizando el programa antes de ejecución para determinar cualquier llamado particular en el programa que pueda resultar en una operación no apropiada en tiempo de ejecución. El propósito de analizar los tipos es evitar que en tiempo de ejecución se generen problemas, ¿sí? En ocasiones hay cosas que no podremos averiguar los tipos y el tipo se va a determinar en tiempo de ejecución. Esto es llamado chequeo de tipos estático, ¿sí? Es decir, que yo asigno tipos y reviso antes de empezar a ejecutar. Si un error es detectado, el analizador podría producir una advertencia o podría, por ejemplo, insertar un código de revisión en tiempo de ejecución o rechazar el programa. Ya depende de lo que uno quiera. O sea, usted decide qué quiere hacer si encontró un error de tipo. Si encontré un error de tipo, entonces trato de arreglarlo. O rechazo esa ejecución. O lanzo, o en tiempo de ejecución, le pregunta al programador o la persona que está allí si realmente eso es lo que él espera o si quiere arreglarlo. Entonces uno puede pensarse en muchas formas de hacer el ajuste sobre esos posibles datos incorrectos. Entonces, nuestro lenguaje de programación lo vamos a extender. ¿Cómo lo vamos a extender? Vamos a agregar de momento 3 tipos. Podrían ser muchos más, pero vamos a agregar 3 tipos. Entonces, vamos a agregar expresiones de tipo. Noten que tenemos 3 reglas para esas expresiones de tipo. Entonces, una expresión de tipo puede ser entera, puede ser booleana, o puede ser esta de acá, que esto va a ser para los procedimientos. Entonces, mire que un procedimiento pues tiene una lista de argumentos, ¿cierto? Eso puede ser una lista, eso es una cerradura de clean, o sea que puede ser una lista vacía incluso, o un procedimiento que no recibe argumentos. Y cada argumento va a tener un tipo, ¿cierto? Y después de, digamos que, aparte de esta lista de argumentos y los tipos de cada uno de esos argumentos, va a tener un valor de retorno. ¿Mm? O sea que cada función va a retornar un tipo de dato. Ahora bien, miren esta belleza. Yo les quiero mostrar, yo les quiero mostrar a ustedes. Ustedes ya vieron programación orientada a objetos, ¿cierto? Entonces yo asumo que ustedes trabajan en Java sin problema. Y en Java, por ejemplo, o en C++, cuando ustedes lo vieron en C++ o en Java, no sé. ¿En qué vieron IPO? Java, C++, C++. En IPO ustedes cuando definen un método o un procedimiento, en C++ uno dice, este procedimiento retorna un entero, ¿sí o no? ¿Cierto?
Y entonces el procedimiento siempre va a retornar un entero. ¿Qué pasa cuando usted hace algo así, muchachos? ¿Qué pasa cuando usted hace, miren, aquí tenía esta cosa. ¿Qué pasa cuando usted define una función y lo va a llamar tipo raro? Y esto, digamos que espera un valor n. Y entonces aquí vamos a unir. Vamos que si n mayor a 0, entonces que me retorne, aquí es también, no, aquí es base con los 2 puntos. Entonces que me retorne un, digamos que un true. Creo que es mayúscula. True, ¿cierto? De lo contrario, digámosle que nos retorne un hola mundo. Entonces ejecutamos esa función, allí ya la corrí. Vamos a invocar a tipo raro y invoquémosla con un 5. Entonces, ahí me retornó algo, ¿cierto? Si yo me averiguo cuál es el tipo de retorno de esto, me tuvo que retornar true. Luego el valor de retorno, venga, yo si es mayor que 0, me retornó, pongámosle aquí que me retorne un número. Pongamos de aquí un 9. Esta cosa, me faltó la palabra return. Ahora sí, return, ahora sí. Entonces, miren, si yo la ejecuto, si le invoco con un 5, me retorna un entero. Pero si yo le invoco con un valor negativo, por ejemplo, con un menos 5, me retorna un string. Entonces, ¿cuál es el tipo de esa función? Esa función que sería un entero, vendría siendo, mejor dicho, ¿qué retorna? Un entero, un string, no lo sabemos, ¿cierto? Depende, digamos que ya del cuerpo del procedimiento. Entonces, por ejemplo, acá uno validar un error de tipo, pues es bien complejo y toca hacerlo en tiempo de ejecución porque, ¿qué pasa si yo digo, agarre, invoque a tipo raro con 5 y multiplíquelo por 9? Pues entonces esto funciona sin problema, me da 81. Pero ¿qué pasa si yo invoco a tipo raro con menos 5 y le digo que el resultado también me lo multiplique por 9? Y entonces allí, bueno, Python tiene una operación que se llama, que permite multiplicar un string por un número y lo que hace es que multiplica el string n veces, ¿cierto? Pero si yo lo intento sumar con un 9, entonces allí me genera un error de tipo. Entonces miren que este tipo de cosas me toca allí identificarlas en tiempo de ejecución. Bien, la idea del propósito de este curso es que logremos definir un tipo para esta función. Entonces, esta función espera un valor, en este caso ese valor es n, y n, según el cuerpo de esta función, es un entero, y yo no podría decir que me retorna un número y me retorna un string, porque tendría que definir dos tipos de datos para esa función. Entonces, miren que esta función podría retornar o un entero o un string. O sea, es como si tuviera dos posibles tipos de retorno. En nuestro caso, toda función solamente va a tener un tipo de retorno. ¿Sí? O sea, esto no va a suceder en nuestro lenguaje de programación. O retorna un entero o retorna un string, pero no puede retornar ambos. ¿Ok? Entonces, allí empezamos de cierta manera a limitar un poco nuestro lenguaje de programación. Entonces, vamos a tener enteros, tipos booleanos y tipos de procedimientos. Entonces, un procedimiento tiene una lista de tipos, que son los argumentos, y un valor de retorno. ¿Está claro hasta allí? No sé si hay dudas. Pregunten, muchachos. Bueno, entonces voy a tener la grabación.